Muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Jonathan. Muy bien. ¿Vos cómo vas? Muy bien, sí, señor.
Buenos días, muchachos. ¿Cómo han estado? Profe, buenos días. Muy bien, ¿y usted cómo Buenos días, está? profe. Muy bien, afortunadamente. Y bueno, entonces, ya después de haber estado casi no, 6 clases viendo a Hegel, ya podremos dar el paso a un tema nuevo, a un tema distinto, que es algunos parágrafos que elegí de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, ¿cierto? Eh, antes de, Antes de iniciar, pues como siempre, les pregunto a ustedes cómo lo vieron, qué les llamó la atención o qué no entendieron y cómo vieron estos primeros 4 parágrafos de Ser y Tiempo. Muchachos, ¿cómo lo vieron? ¿O también los dejó igual de perplejos que Hegel? Profe, yo creo que sí. Heidegger es muy complejo. Sí, Sí, pues yo fui uno que hice una lectura muy vaga, pues muy rápida. sí. Entonces, la verdad, lo que me perdí mucho en la lectura. Entonces, yo estoy como a la expectativa de la clase para, después de esa clase, hacer una lectura más pausada, más Sí. consciente. Ujú. Listo, Andrés, muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, entonces viendo que así está la cosa, entonces sí va a hacer falta, eh, mirar con detalle pues este trabajo de Ser y Tiempo. Es considerado por muchos como el texto filosófico más importante del siglo XX, ¿sí? Digamos que es una especie de parteaguas en la filosofía contemporánea, porque de ahí van a beber muchos pensadores, de ahí van a discutir muchísimos pensadores importantes de la filosofía contemporánea e incluso más allá de la filosofía, ya en otras disciplinas sociales, psicología, la sociología, etcétera. Eh, Pensadores como Michel Foucault, como Jacques Derrida, como Merleau-Ponty, todos estos fenomenólogos, el postestructuralismo, el estructuralismo, van a tomar muchas cosas de la obra de Martin Heidegger, concretamente de Ser y Tiempo, ¿cierto? Mm, Sobre Martin Heidegger se pueden decir muchísimas cosas de su vida, sobre todo de su obra. Eh, es un personaje, pues, por demás muy polémico, ¿sí? O al menos durante un tiempo generó cierto escosor por un episodio de su vida en el que apoyó el movimiento nacional socialista, ¿sí? En su momento, y eso, digamos, se le trajo muchos problemas tanto en vida como después, ¿cierto? Que incluso muchos han abogado por sencillamente enterrarlo de la historia de la filosofía, ¿sí? Han llegado a ese extremo, pero pues creo que ya la importancia de su trabajo es tal que eso sencillamente va a ser imposible, incluso con esa suerte de, entre comillas, mancha ahí en el medio, ¿cierto? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué se puede decir sobre Martin Heidegger? Otro asunto importante dentro de la historia, digamos, de la filosofía de este pensador es su famosa división entre una primera
etapa o un primer Heidegger y una segunda etapa o un segundo Heidegger marcado por una suerte de giro, ¿sí? Que incluso dentro de los especialistas en Heidegger se conoce en alemán como Kehrtwende, ¿cierto? Una especie de giro en el cual Heidegger empieza a replantear algunos temas de ser y tiempo, ¿sí? Y que venía desarrollando desde antes para empezar a darle un enfoque, digamos, muy diferente que busca ante todo ser más coherente con lo que desde el principio se propuso, que es lo que él llama la superación, ¿cierto? O la destrucción de la historia de la metafísica occidental, ¿cierto? Pero más allá de eso, también se le conoce, digamos, como el gran alumno, ¿sí? O el gran heredero de la fenomenología de Edmund Husserl, ¿sí? La fenomenología de Edmund Husserl, del cual espero dar un curso electivo el otro semestre, si resulta, digamos, las suficientes matrículas para que se pueda dar. Espero, pues, que esté disponible esa introducción a la fenomenología y que les sea de interés de ustedes. El gran alumno o el gran heredero de la fenomenología de Edmund Husserl y también, digamos, su primer gran crítico o primer gran pensador que intenta como desviarse, ¿sí? O reformular muchos asuntos de la fenomenología de Husserl, del cual diré un par de cositas muy, muy someras y muy rápidas para contextualizar ser y tiempo, ¿cierto? Es durante, digamos, esos periodos en que estudia con Husserl que empieza a elaborar los temas principales que después va a condensar en Ser y Tiempo, como lo que se conoce como la hermenéutica de la facticidad. Eso se podrá ver en otro momento. La hermenéutica de la facticidad, la fenomenología de la actitud natural, ¿cierto? Que es como un poco ese desarrollo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Exacto, Santiago, sí. Llevar hasta las últimas consecuencias el principio fenomenológico de ir a las cosas mismas, ¿cierto? De esa experiencia inmediata, no mediada por, o al menos mediada lo menos posible por conceptos definidos, por teorías concretas, por juicios previos acerca de la realidad. Y eso es, digamos, una de las cosas que hay que mencionar sobre Edmund Husserl, ¿cierto? Entonces, Profe, sí. ahí qué pena con la intervención. Le quería preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento, pues, para, digamos, en ese sentido como estudiante, cómo entender más fácil a Martin Heidegger? Porque, pues, usted muy bien sabe que tiene sus teorías, pues, tiene Sí. sus corrientes, pero entonces, ¿cuál sería como el objetivo principal para uno decir, bueno, entender a Martin Heidegger por Sí. esto? Me surge eso porque a ver si, pues como para, digamos, cuando usted ya propone o propone pues los temas, entonces ya partiendo de ese pensamiento, uno ya, bueno, me puedo ir por esa corriente, me puedo ir por a sumergir, digamos, y basar desde lo que para Martin Heidegger es. Pues, no más eso. Sí. Gracias, profe. Listo, Cristian, claro que sí. Ser y Tiempo, publicado en 1927 y vuelvo y repito, considerado por muchos como la obra más importante del siglo XX, puede ser entendida a partir de un objetivo fundamental que se traza y que se puede resumir en esta expresión, ¿sí?
se puede resumir en esa expresión de ontología fundamental. ¿Y cómo así que ontología fundamental? O sea, como si entonces el resto de los filósofos no hubieran tratado de hacer esto mismo. Eso es, digamos, algo que hay que entender. ¿Y cómo entender eso? ¿Sí? En contraposición con lo que Heidegger llamará, digamos, metafísica tradicional o historia de la metafísica, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Hay quizás maneras de entender este asunto. Ser y tiempo es una obra incompleta. Eso es algo que hay que aclarar y a lo que hay que apuntar. El plan original de Ser y tiempo era hacer una obra mucho más grande de lo que resultó siendo finalmente. Ser y tiempo iba a constar de dos grandes partes, voy a decir 2 tomos, ¿sí? 2 grandes partes, cada una dividida en 3 secciones. Finalmente, lo que se conoce de Ser y tiempo, ¿sí? Lo que se publicó, fueron solamente las 2 primeras secciones de la primera parte, ¿cierto? Digamos que según se cuenta, Heidegger escribió la tercera sección de la primera parte y la estuvo discutiendo con Karl Jaspers, pero digamos, vio que era de tan difícil comprensión, ¿sí? O digamos que la elaboración era aún muy insuficiente, y por cuestiones más burocráticas de la academia que otra cosa, es decir, le estaban pidiendo en la Universidad de Friburgo que publicara, entonces finalmente se decantó por publicar las dos primeras secciones de la primera parte, y por esas mismas épocas fue que Heidegger empezó a reelaborar su filosofía, a darse ese famoso giro, así que finalmente pues el resto del libro no se publicó, aunque los temas sí se desarrollaron en otros textos, ¿sí? Hay una conferencia llamada Tiempo y Ser, la tercera sección que Heidegger escribió pero no publicó, se llamaba justamente Tiempo y Ser. Terminó siendo una conferencia de 1962, si no estoy mal, y lo que iba a ser el segundo tomo, ¿cierto? Y sus 3 secciones del segundo tomo aparecen en un curso, ¿sí? En un curso que él dio justamente en 1927. Que se llama Los problemas fundamentales de la fenomenología, pero donde sí, digamos, dejó al menos trazado lo que pretendía ser Ser y tiempo, ¿sí? A pesar de que terminó siendo algo incompleto, es en el parágrafo 8, ¿cierto? Que es ya, digamos, cuando termina la introducción y ya inicia propiamente lo que es la primera parte. Entonces, bueno, dice en el parágrafo 8, que no leímos pues para esta semana, dice: la elaboración de la pregunta por el ser se bifurca así en 2 tareas. A ellas responde la división del tratado en 2 partes. Primera parte, la interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda parte, rasgos fundamentales de una destrucción fenomenológica de la historia de la ontología al hilo de la problemática de la temporalidad. La primera parte se divide en 3 secciones. 1. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein, la primera sección que se publicó. Segundo, Dasein y temporalidad, segunda sección que se publicó. Tercero, Tiempo y Ser, que no se publicó, pero terminó siendo una conferencia. La segunda parte se articula a sí mismo de un modo triple. 1. La doctrina kantiana del esquematismo y del tiempo como estadio previo de una problemática de la temporalidad. 2. El fundamento ontológico del cogito sum de Descartes y la recepción de la ontología medieval en la problemática de la res cogitans. Y tercero, el tratado de Aristóteles acerca del tiempo
como guía para discernir la base fenoménica y los límites de la ontología antigua. Con eso podemos hacernos un poco a una idea. Para Heidegger, prácticamente desde Platón, ¿sí? Desde Platón hasta su momento, ¿cierto? La elaboración de la ontología, de la pregunta por el ser, si bien ha tenido muchas elaboraciones diferentes que nosotros hemos podido ver durante el semestre, tienen algo en común, tienen un prejuicio, ¿sí?, en común, que Heidegger con Ser y Tiempo pretende, digamos, remediar, o al menos tratar de ver la cuestión del ser desde otra perspectiva. ¿Y cuál sería ese rasgo en común que sería la característica de la metafísica tradicional? Ver el ser desde la noción de un determinado ente, y ya vamos a ver un poco eso en qué consiste. Y asumir el ser en un modo temporal presente, ¿sí? De ahí el título del texto, Ser y Tiempo. Y para Heidegger, eso es algo, digamos, que se ha dado por supuesto, pero que nadie se ha tomado el trabajo, o al menos no desde su perspectiva de elaborar, ¿cierto? Y Heidegger va a tomar, digamos, ciertas herramientas de la fenomenología de Husserl para reelaborar la pregunta por el ser y formar así esa ontología fundamental que pretende ser y tiempo, ¿cierto? Claramente, el concepto quizás más importante con el que se identifica inmediatamente a Martin Heidegger y a Ser y Tiempo es, pues, el famosísimo Dasein, ¿cierto? Que, como ustedes habrán visto en la traducción que les envié, el traductor valga la redundancia, no lo traduce, ¿cierto? Jorge Eduardo Rivera no lo traduce porque digamos que el equivalente en español para entender toda la carga significativa que Heidegger le está dando a esta palabra, digamos, es difícil de llevar al castellano, ¿cierto? Entonces, ¿cierto?, que se compone de la partícula da, que significa ahí, y sein, que significa ser y estar. De ahí que José Gaos, quien fue quien hizo la primera traducción de Ser y Tiempo, creo que en los años 40, si no estoy mal, tradujera precisamente Dasein por ser ahí, ¿sí? El problema que siempre tuvo esta traducción de José Gaos es que quiso ser tan preciso y tan estricto en la traducción de cada uno de los términos en el alemán, que el resultado en castellano se hacía casi que ininteligible. O sea, si ustedes comparan las dos traducciones y leen el mismo texto en la traducción de José Gaos, la de Gaos es muchísimo más difícil. O sea, si los dejó perplejos esta, no me imagino con la traducción de José Gaos. La de Rivera tiene el mérito de intentar ser mucho más clara en ese sentido. Pero bueno, la palabra Dasein en el alemán corriente, ¿sí?, del común, significa sencillamente existencia, ¿sí? Cualquier connotación que tenga la palabra existencia, en el alemán se utiliza Dasein, ¿cierto? En Ser y Tiempo de Heidegger va a entenderse también por existencia, pero una existencia muy particular, ¿sí? Una existencia que, en primer lugar, solamente puede corresponder, como dice Heidegger, al ente que somos nosotros mismos, al ser humano, ¿cierto?
uno podrá preguntarse por qué no utilizó ser humano, por qué no utilizó persona, por qué no utilizó alma, etcétera. Porque para él esas nociones de persona, de ser humano, de alma, ya tienen una carga significativa de la metafísica tradicional. Es decir, ya asumen, esas palabras ya asumen esos prejuicios que precisamente Heidegger quiere reelaborar o quiere replantear para entender mejor esa pregunta por el ser. Si bien Heidegger ha sido considerado un pensador existencialista, a pesar de que él mismo negó constantemente que fuera existencialista, y muchos pensadores de esta corriente se inspiraron en Heidegger, Jean-Paul Sartre, quizás el más importante de todos. Lo que siempre tuvo en mente Heidegger era una ontología, ¿cierto? No una antropología filosófica, no una psicología de la existencia, no una ética, no, sino una ontología. Lo que siempre tuvo en mente Heidegger, a pesar de que su obra, pues precisamente por haber quedado incompleta, se quedó en ese análisis del Dasein, es esa ontología fundamental. Entonces, miremos lo siguiente. Si abrimos Ser y Tiempo, ¿sí? Vemos que antes de los parágrafos, la obra inicia con un párrafo preliminar, ¿sí? Ustedes lo pueden ver ahí en la versión digital que les envié. Un párrafo preliminar en donde, digamos, dice, bueno, ¿cuál va a ser nuestra cuestión fundamental? Y cita un fragmento del Sofista de Platón. Dice, porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía, ¿sí? Es decir, ya desde Platón, esa pregunta por el ser, o qué es eso de ser, ¿sí? Que desde Aristóteles ya hemos visto como el problema de identificar lo que caracteriza a toda la realidad, ¿sí? Y lo que fundamenta y hace posible a toda la realidad. Ya desde Platón se ve que es un problema el más importante y el más difícil de la filosofía. Entonces dicen, tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente, de ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser, y eso va a ser fundamental. Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendemos la expresión ser de ningún modo. Entonces será necesario por lo pronto despertar nuevamente una comprensión para el sentido de esta pregunta. La elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del presente tratado. La interpretación del tiempo como horizonte de posibilidad para toda comprensión del ser en general es su meta provisional. La fijación de semejante meta, las investigaciones incluidas en aquel propósito y exigidas por él, y el camino hacia ese fin necesitan de una aclaración introductoria. Entonces, ya la sola pregunta de la ontología fundamental se distingue de la metafísica tradicional. ¿En qué sentido? Sí, valga la redundancia. Si la metafísica tradicional, ¿sí?, pregunta por el ser, ¿qué es el ser? ¿Sí? La ontología fundamental que quiere plantear Heidegger dice, pregunta por el sentido del ser. Y son dos cosas muy diferentes que va a ser indispensable aclarar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, miremos. Se dice, la metafísica tradicional
fundamentalmente con los presocráticos, Platón y Aristóteles, sobre todo con Aristóteles. Pregunta, ¿qué es el ser? ¿Cierto? Te dice, ya esa sola pregunta, en lo que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la metafísica, incluso se ha sentido como una suerte de contradicción, o dentro de la misma pregunta ya hay una suerte de vicio del pensamiento, ¿cierto? De hecho, en una pequeña nota al pie, Heidegger cita a Pascal, ¿cierto? Que dice, en la pregunta ¿qué es el ser? Ya se utiliza la palabra definida en su definición, pero para que lo tengamos más claro, entonces, dice Heidegger, el problema es que la metafísica tradicional pregunta ¿qué es el ser? ¿Sí? Y asume que ese ser está presente en una realidad exterior como una característica, como una cosa, ¿sí? Entre comillas, que toda la realidad o todo cuanto es comparte. Entonces, por ejemplo, si Platón dice lo que caracteriza a toda la realidad son las ideas, ¿sí? O si Aristóteles dice que el sentido principal del ser, ¿sí? O la noción principal del ser radica en la sustancia o en la entidad de la cual se desprenden otras maneras de decirse el ser que se relacionan fundamentalmente con la entidad. Entonces volvamos a Aristóteles, la cuestión de la entidad o la sustancia, ¿sí? En griego usía. Ante todo, la entidad es el producto de la actualización de una potencia, ¿sí? Como lo habíamos visto. Cuando algo se actualiza, adquiere su forma fundamental, adquiere su esencia, ¿cierto? Aquello que lo hace ser, que lo hace hacer lo que es. Pero entonces dice Heidegger, listo. Lo que es se caracteriza fundamentalmente por la entidad, y la entidad como producto de la actualización de una potencia. Y entonces cada una de las cosas que existen o que son vienen a la existencia gracias a otra cosa, gracias al movimiento o al cambio, ¿sí? Generado por otra cosa. Recordemos la causa eficiente. Pero si retrotraemos todas esas causas eficientes, ¿sí? Una cosa ha sido causada por otra y por otra, una entidad, etcétera, etcétera, nos vamos a encontrar con un primer principio, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un primer principio que es el que posibilita el resto de las entidades, lo que Aristóteles va a conocer como el motor inmóvil, ¿sí? ¿Y qué es lo que está, digamos, remitiendo en última instancia, dice Heidegger? Para Aristóteles, ¿sí? Aquello que posibilita que una cosa sea, digamos, la entidad, ¿sí? Es posible gracias a otra entidad, gracias a un ente. Es decir, podemos decirlo con esta expresión, gracias a una suerte de primer ente, podría llamarse el motor inmóvil, que la tradición medieval llamará Dios, que Platón conocerá como el demiurgo, ¿cierto? Spinoza como la sustancia única, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que para Heidegger no le termina de cuadrar, ¿sí? O que para él
caracteriza la metafísica tradicional es, digamos, una cierta circularidad, es decir, la realidad, lo que es con base en la sustancia o la entidad, pero esa entidad es posible, ¿sí? Que hace posible que los entes sean, esa entidad es posible gracias a otro ente, ¿sí? Un ente que no estaría condicionado por otra cosa, ¿sí? Llámese motor inmóvil, llámese Dios, llámese Demiurgo, llámese como se llame. Eso es lo que Heidegger va a llamar la ontoteología, ¿sí? El prejuicio de la metafísica tradicional de remitir el fundamento de todos los entes que existen en la realidad a otro ente, ¿sí? ¿Y cuál sería entonces el fundamento de ese ente que nos permite decir que es la causa de que todo lo demás, sea, ¿cierto? De ahí ese prejuicio, ¿sí? De asumir el ser como un determinado ente y de asumir ese determinado ente siempre en un modo temporal presente. Entonces lo que dice Heidegger es, como ese prejuicio se mantuvo desde Platón durante 2 milenios, más de 2 milenios, siempre, digamos, se ha como quedado girando en torno a ese problema, y las distintas respuestas que han dado los filósofos siguen dando vueltas en torno a ese mismo problema, dice, incluso hasta Hegel. De ahí que como resultado de ese dar vueltas sobre lo mismo y no llegar a una respuesta definitiva, se hayan instalado esos prejuicios como que el ser es lo más universal y por ser lo más universal es indefinible, pero a pesar de ser indefinible y de ser lo más universal, lo utilizamos todo el tiempo en nuestro lenguaje y entendemos perfectamente qué quiere decir cuando utilizamos la palabra ser en nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando decimos el cielo es azul, ¿sí? O el computador es negro, ese ser, lo entendemos perfectamente, ¿sí? No tenemos que estar preguntando qué estás queriendo decir con eso, sino que lo entendemos a la perfección, pero aún así, si nos hacemos la pregunta por qué es el ser, nos vamos a encontrar con un montón de contradicciones y de aporías como las que ya Platón señalaba. Claro, Santiago, este es uno de los prejuicios que Heidegger señala, que por ser tan universal, por no tener algo que lo distinga de otra cosa, porque todo cuanto es tiene la característica del ser, ¿sí? Entonces parece ser algo indefinible, pero ya iremos aclarando eso. En cambio, dice, si una ontología fundamental y se pregunta por el sentido del ser, ¿sí? Digamos que ya planteando la pregunta así, hay que reelaborar ciertas cosas, ¿sí? Sobre todo para no caer en estos prejuicios propios de la metafísica tradicional. Y aquí es donde entra la fenomenología de Husserl. Entonces, permítame un segundo. A muy grandes rasgos, que viene siendo la fenomenología. Edmund Husserl se plantea que el problema ha sido investigar
asumiendo una realidad exterior, ¿cierto? Ese asumir una realidad exterior ha generado, digamos, esos prejuicios teóricos, ¿sí? Que apuntan a que se puede encontrar la estructura fundamental de la realidad, digamos, en esa misma realidad exterior. Si no se entiende, digamos, mucho, no se preocupen, que eso es algo que habría que elaborar muchísimo, muchísimo más. Entonces, lo más importante es que para Husserl, lo que le preocupa a Husserl es, y si analizamos la realidad, ¿sí? Los fenómenos que se suceden, ¿cierto? Pero ya no asumiendo que son fenómenos que están fuera de mí, ¿sí? Que suceden fuera de mí en el mundo y que yo intento interpretar de alguna manera con palabras que intentan dar cuenta de lo que la realidad es en sí misma, sino que ya lo tomamos, dice, como contenidos de conciencia. Entonces, por ejemplo, un objeto como esta taza, ¿sí? Ya no digamos como el objeto real, ¿sí? Como el objeto real taza, sino como un contenido que tengo en mi conciencia. Mi conciencia se relaciona, ¿sí? Con un determinado contenido. Eso es lo que se va a conocer como intencionalidad, ¿sí? Si Descartes llegó a la conclusión del yo pienso, del cogito, ¿sí? Husserl va a introducir la noción conciencia de, o mejor dicho, si Descartes llega al cogito o postula la primacía de la conciencia, Husserl va a decir, no solamente somos conciencia, sino que siempre y en todo momento somos conciencia de algo, ¿sí? Y ese de algo no es un dato menor, ¿sí? Siempre que tenemos conciencia de la clase que estamos viendo, de la taza, del computador o del libro, ¿sí? Y esas realidades se vuelven, dice Husserl, contenidos de conciencia. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, volvamos al mismo asunto. Yo no solamente puedo percibir con mis sentidos la taza, ¿sí? Con la vista o con el tacto, sino que yo también puedo imaginarla, ¿sí? También puedo recordarla, puede aparecer, digamos, en modo de una necesidad. Entonces, necesito un café y pienso automáticamente en la taza y ya, digamos, se inserta en un contexto, ¿cierto? Entonces lo que dice Husserl es, la idea es que cojamos todas esas maneras, ¿sí? Cojamos todas esas maneras en que la conciencia puede tratar algún contenido, entonces la percepción de la taza, la imaginación, la memoria, la necesidad, la volición, el deseo, ¿sí? Todos esos modos en que puede ir apareciendo ese contenido ante la conciencia y ver qué es lo que hay en común, ¿cierto? Ya no asumiendo, ¿sí? Ya no asumiendo la realidad de una taza fuera de mí, o lo que es lo mismo. Lo que Husserl va a llamar a eso poner entre paréntesis la realidad exterior, lo que se va a conocer como epogeo, ¿cierto? Es decir, no importa si estamos en un mundo real o si estamos en la Matrix, ¿sí? Incluso si estuviéramos en una simulación o en la Matrix, tenemos conciencia de cosas, ¿sí?
percibimos, imaginamos, recordamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a esos contenidos, a esas, yo sé que no es un concepto muy preciso, pero a esas imágenes de la realidad en la conciencia se convierten en el objeto de análisis, ¿sí? Entonces, viendo lo que hay de común en la percepción, la imaginación, la memoria, el deseo, la evolución, que tratan acerca de un determinado contenido, ¿sí? Las formas en que se puede tener conciencia de algo, entonces vamos a poder captar las esencias, ¿sí? De cada uno de los fenómenos que surgen en la realidad, o lo que es lo mismo, vamos a poder captar su sentido, ¿sí? Y al mismo tiempo, en esa conciencia también hay una esencia, o hay una esencia de esa conciencia que permite tener toda esa intencionalidad con determinados contenidos. Es decir, está lo que él llama la noesis, que es, digamos, el actuar mismo de la conciencia, ¿sí? El percibir mismo, el imaginar mismo, ¿sí? El recordar mismo como acto, ¿sí? Como acción que la conciencia realiza con un determinado contenido, ¿sí? Y está lo que llama noema, que sería ese contenido, ¿sí? De la conciencia. Entonces, la tasa imaginada, la tasa percibida, la tasa recordada, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de ese noema, ¿sí? De esos contenidos conscientes se pueden sacar las esencias de los fenómenos, se pueden intuirlas, como dice Husserl, ¿sí? Pues, ¿cuál es la esencia de este fenómeno tasa, en tanto lo percibimos, lo imaginamos, lo recordamos, etcétera, ¿cierto? Y se puede hacer el mismo proceso con la noesis, ¿sí? Entonces, ¿qué hay de común en el recordar mismo? Ya no importa si es el recordar de una taza, de un computador, de un libro o de lo que sea, ¿sí? Ya estamos concentrados es en el recordar mismo, para poder hallar la esencia de ese recordar, que apunta hacia lo que Husserl va a llamar el yo trascendental, ¿sí? Pero entonces lo vamos a dejar ahí, simplemente para tenerlo presente. Entonces, ¿qué va a desarrollar Heidegger, sí, con respecto a este sentido, sí? Entonces dice Heidegger, el problema es que tradicionalmente se ha querido reducir todas las cosas, todos los entes o todos los fenómenos a unas determinadas propiedades, ¿cierto? Entonces, si ponemos, por ejemplo, ¿qué es una universidad? ¿Sí? Entonces, digamos que una concepción que mantiene ese prejuicio de la metafísica tradicional, entonces dirá, bueno, se compone de varios edificios, en esos edificios hay unos salones con unas mesas, unas sillas, en donde van personas a ver clases, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasaría si, no sé, una persona que ha vivido en un lugar muy apartado y jamás en su vida ha conocido lo que es una escuela o una universidad, ni sabe lo que es un sistema educativo, nunca ha tenido ninguna experiencia de eso, y esa persona se encuentra con ese edificio, con esos edificios llenos de salones, mesas y sillas? Él no va a deducir inmediatamente, viendo ese objeto, edificio,
que eso es una universidad, ni para qué es, ni que se inscribe dentro de un sistema educativo, no sabe lo que es una carrera, no sabe absolutamente nada de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a plantear Heidegger? Que en este caso, si se nos aparece un fenómeno ante la conciencia como universidad y somos capaces de comprender que, digamos, sirve para estudiar determinadas carreras y se inscribe dentro de un sistema educativo, ¿sí? Es porque ya tenemos experiencia de lo que es la educación escolar, es porque ya sabemos conocemos el mundo académico, es porque hemos tenido diferentes vivencias en diferentes contextos que nos permiten comprender lo que es una universidad más allá de los edificios con salones, mesas y sillas. Dicho de otra forma, si yo veo unos edificios con salones, mesas y sillas, yo puedo saber que eso es una universidad, no directamente de los edificios, las mesas y las sillas, sino porque esos edificios, mesas y sillas remiten, que eso es un concepto muy importante de ser y tiempo, dice remiten, ¿sí?, a un contexto significativo, es decir, sé que ese edificio con mesas, con salones, mesas y sillas corresponde a una universidad porque me remite a otros fenómenos. Entonces me remite a la escolaridad, me remite a el sistema educativo, remite a la escuela, remite a un concepto de educación formal, ¿sí?, distinto de un concepto de educación más cotidiano, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es decir, el problema de la metafísica tradicional es que ha querido captar la estructura de la realidad, pero tomando entidades de manera separada y de manera aislada, ¿cierto? Investigando entidades de manera separada y aislada y creyendo que solo viendo las entidades de manera objetiva, ¿cierto? Entonces, digamos, una concepción científica, física de la realidad dirá entonces que lo que la compone fundamentalmente serían las partículas subatómicas o los quarks o las cuerdas, ¿cierto? Pero las partículas subatómicas, los quarks o las cuerdas no le van a enseñar a esta persona que jamás ha visto una universidad qué es una universidad y para qué sirve, ¿sí? Por más que el material del edificio, las mesas y las sillas se pueda componer objetivamente de átomos, partículas subatómicas, quarks, etcétera, ¿cierto? Eso no le va a decir a esta persona que desconoce lo que es una universidad cuál es su sentido, ¿cierto? Cómo aparece un determinado fenómeno ante mi conciencia. O sea, para la persona que nunca ha conocido una universidad, ese edificio con esos salones, mesas y sillas va a aparecer con un determinado sentido, digamos, desconocido, ¿sí? Hay un espacio con unos objetos, una tabla muy grande pegada en unas paredes, determinados artefactos, computadores, lámparas, qué sé yo, ¿sí? Pero digamos que ese conjunto de objetos que le rodean no sabe cómo conectarlos, ¿sí? Cómo se relaciona ese edificio con esos espacios, con esos artefactos, ¿cierto? Es como si nosotros mismos llegáramos a un sitio, ¿sí?, a una institución de la que jamás nos han hablado, de la que jamás nos hemos enterado qué es, y simplemente con observar el lugar, ¿sí?, los objetos del lugar en tanto objetos, ¿sí?, no vamos a ser capaces de deducir el sentido, como por ejemplo, este lugar es una institución tal que sirve para tal cosa, ¿cierto? Nosotros sabemos que esos objetos, ¿sí?,
edificios, salones, mesas, sillas, lámparas, conforman un conjunto llamado universidad que sirve para educar, para estudiar. Y sabemos qué es educar o qué es estudiar, porque hemos vivido en una sociedad, en una época que ha construido, ¿sí? O que ha formado esas nociones de educar, ¿sí? Y de educación formal, de enseñanza, de aprendizaje, de carrera, de competencias, ¿cierto? Y eso es lo que nos permite observar esos objetos, ese edificio, ese salón, etcétera, etcétera, y decir, esto es una universidad. Como la otra persona nunca ha tenido la experiencia de vivir en una sociedad que maneja estos conceptos de escolaridad, de educación, nunca ha tenido esa experiencia, por más que observe con lupa hasta el último rincón del edificio y de las mesas y de las sillas, no va a entender el sentido de eso, ¿cierto? Camila, adelante. Profe, es que en este momento estoy algo confundida porque no sé qué es lo nuevo que dijo Martin Heidegger, porque eso me suena a las mismas impresiones, ideas. No es en absoluto las impresiones y las ideas al estilo Hume. Si dependiera solamente de impresiones, ¿sí? De impresiones de los sentidos, por eso pongo el ejemplo. Esta persona que ha vivido en un lugar muy apartado o en una cultura muy diferente, donde no existen un sistema educativo, donde no existen escuelas ni universidades, la impresión, entre comillas, que va a captar al entrar a un edificio, pues es simplemente la de un espacio con unos muros, ¿sí? Unos muros que pueden ser de un determinado color. En ese espacio hay unos escritorios, incluso si no conoce la tecnología, dirá hay unos rectángulos negros pegados de la pared, que no sabe qué son, televisores, ¿sí? Va a tener simplemente la impresión de unos objetos. ¿Cómo, Camila? No, bueno, sí que claro que va a tener las impresiones de simplemente nuevos objetos, pero en algún momento se le va a formar la idea cuando alguna persona le diga de qué se trata, ¿no? Sí. ¿Y eso no cuenta como impresión? No, porque la impresión sería simplemente del objeto externo, ¿sí? Es de lo que puedo captar con mis sentidos. Y yo con mis sentidos, con mis solos sentidos, no voy a entender el sentido de lo que es, por ejemplo, un sistema educativo, ¿cierto? Para entender el sentido de lo que es un sistema educativo, yo tengo que tener una comprensión, ¿sí? De un lenguaje en el que me he criado y en una sociedad que me permite entender tal cosa como un sistema educativo, ¿cierto? Yo le puedo explicar a otra persona que nunca ha vivido eso, más o menos de en qué consiste un sistema educativo, y quizás esa persona más o menos me pueda entender. Pero como no ha tenido esa vivencia, ¿cierto? Este es otro concepto importante de la fenomenología que olvidé mencionar, ¿sí? Dice, en esa intencionalidad, en esa conciencia de algo, siempre se da en el modo de vivencias, ¿cierto? No simplemente de captar objetos como objetos, ¿sí? De manera aislada, ¿sí? Sino que lo hago al modo de la vivencia. Pongo otro ejemplo. Este escritorio en el que tengo el computador y los libros y el café y todo, ¿cierto? En una visión meramente objetiva, ¿cierto? Meramente de entidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que caracterizan al escritorio como objeto, como entidad? Entonces, digamos que es de color blanco, hecho de madera, con recubiertas de acero, que tiene una extensión y unas medidas y ocupa un lugar en un espacio, ¿cierto? Pero
cuando yo me siento en el escritorio, ¿sí? Lo primero que se me viene a la mente es, esto es un objeto blanco con recubiertas de acero, de madera, etcétera, etcétera. No, lo que se me viene a la cabeza, lo que digamos, la vivencia que tengo es el escritorio donde preparo y doy las clases, ¿cierto? El escritorio que me es un poco incómodo porque es muy alto. El escritorio donde además hago otras cosas aparte de lo académico, ¿cierto? Entonces leo otros libros, ¿sí? Es decir, lo que quiere decir Heidegger y lo que trata de decir se trata de decir desde la fenomenología es la vivencia inmediata, ¿cierto? De un determinado objeto, como el escritorio, no es la vivencia de un objeto aislado, ¿cierto? Sino que es la vivencia de un objeto en relación con otros y de un objeto en relación con otros que se relaciona con unas determinadas intenciones, unos determinados proyectos, una determinada existencia, ¿cierto? Entonces, otra persona que no conozca este escritorio, lo ve por primera vez, lo va a ver, digamos, como un objeto nuevo, ¿sí? Como simplemente un escritorio. Pero yo que he tenido estas vivencias, ¿sí? Que me he acostumbrado a utilizarlo de ciertas maneras y para ciertas cosas, ya no se me aparece como simplemente un objeto, sino como un objeto significativo que tiene un sentido, ¿cierto? Otro ejemplo para ver si de pronto se hace más claro. Supongamos que me regalan un libro con una dedicatoria, ¿cierto? Ese libro ya no va a ser simplemente un objeto hecho de cartón y papel, ¿cierto? Sino que para mí ese libro va a ser el libro que me regaló tal persona y que me trae un muy buen recuerdo, ¿sí? Porque conversamos durante mucho tiempo sobre ese libro, porque nos gusta mucho ese tema, qué sé yo, ¿cierto? Ya el libro deja de ser simplemente un objeto de papel y de cartón. Pasa a ser, ¿sí? un contenido de conciencia que tiene un sentido, ¿sí? Para otra persona ve ese mismo libro con esa misma dedicatoria y quizás, pues, listo, muy bonita la dedicatoria, pero le es indiferente, ¿sí? Y solamente le importa el contenido del libro, ¿sí? Pero para mí, eso hace que el objeto tenga un significado diferente. Entonces, volviendo al primer ejemplo, para la persona que nunca ha vivido en una cultura donde existan escuelas y universidades, ve ese edificio y va a tener un sentido muy distinto del que va a tener para otra persona que sí ha vivido toda su vida en una sociedad donde pues es común hablar de sistema educativo, escuelas, universidades, etcétera, ¿cierto? Claro, las dos personas técnicamente están viendo el mismo edificio, ¿sí? En los mismos salones, las mismas mesas, las mismas sillas, pero para quien nunca ha vivido en esa sociedad, esos salones, mesas y sillas tienen un significado, digamos, limitado, ¿sí? Simplemente como unos espacios y unos objetos. En cambio, para la otra persona, tiene un significado muy, muy diferente esos mismos objetos. Entonces, es un lugar donde se estudia, donde estos artefactos se utilizan para proyectar videos y diapositivas, en donde, digamos, hay diferentes actores que participan, los estudiantes, los docentes, los empleados, los administrativos, etcétera. Es la universidad donde he tenido muchas vivencias positivas, negativas,
donde he hecho muy buenos amigos, donde he aprendido muchas cosas. Toda esa carga significativa, la otra persona que jamás en su vida ha vivido en una sociedad, nunca va a captar por más que observe con lupa hasta el último rincón de todo el espacio y todos los objetos. Nunca va a poder captar todo ese significado que para la otra persona sí tiene. ¿Y por qué para la otra persona sí tiene todos esos significados? Porque es que no solamente son edificios, mesas y sillas, son edificios, mesas y sillas ubicadas en una ciudad de un país que tiene una cultura que ha permitido el desarrollo de la noción de educación formal, de educación superior, de sistema educativo, que ha considerado la importancia de tener una institución como una universidad, cosa que no en todas las culturas sucede, ¿cierto? Entonces, lo que está queriendo decir Heidegger es, y lo va a decir mucho más adelante en Ser y Tiempo, los objetos no son simplemente meros objetos, ¿sí? Aislados que se puedan estudiar objetivamente, ¿sí? No es que no se pueda, ¿cierto? Claro que se puede, pero dice Heidegger, eso es algo secundario, ¿sí? Eso no es tan fundamental como sí lo es los significados con los que aparece inmediatamente para una persona que ha tenido unas vivencias en torno a esos objetos y que le permite decir, esto no es simplemente unos espacios con unos objetos, sino que es una universidad y sirve para esto. O decir simplemente esto no es unos pedazos de papel con cartón, sino que es un libro que trata sobre esto y que me lo regaló una persona con una dedicatoria, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que se nos aparece inmediatamente son las vivencias y los significados de cada objeto y no simplemente los objetos de manera aislada. ¿Así está más claro, Camila? Sí, profe, creo que ya comprendí. Entonces, todo esto para decir que esta noción de el sentido del ser se distingue mucho de la mera pregunta ¿qué es el ser? Porque la pregunta ¿qué es el ser? Ya asume, ¿sí?, que el ser es una cosa, ¿sí?, un ente que se puede aislar, ¿sí?, y que podemos conocer de manera objetiva en sus propiedades. Lo que va a decir Heidegger es, se nos aparece y lo comprendemos con un determinado sentido, ¿sí? Vuelvo al mismo ejemplo. Lo que le permite a la persona comprender que esos edificios son una universidad es todo un contexto, ¿sí?, de significados que le permite identificar esos objetos, ese edificio, esos salones, etcétera, con una universidad. Es decir, en la hermenéutica, en la fenomenología, se suele hablar mucho del concepto de horizonte, ¿sí?, de horizonte significativo. La persona vive en un horizonte significativo, es decir, una sociedad, ¿sí?, que tiene un sistema político, un sistema moral, un lenguaje, una tecnología, ¿cierto? Y todo eso, en tanto lo vivimos y en tanto lo experimentamos, nos permite tener una comprensión de lo que es, por ejemplo, una universidad, ¿sí? En cuanto al ser, entonces lo que sucede es que no es un ente o una cosa que se pueda aislar del resto para estudiarla, ¿sí?, como se estudiaría un objeto de manera aislada para ver sus componentes físicos y sus propiedades, sino que dice,
lo comprendemos a partir de un horizonte de significados, ¿sí? Y ese horizonte que nos permite comprender el sentido del ser no es otra cosa que el tiempo, ¿sí? Por eso el título del texto de Ser y Tiempo. Entonces, dice, es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser, y es que incluso lo pone en cursiva para mostrar la importancia de ese asunto. Entonces dice, ya no nos vamos a simplemente preguntar por una cosa, ¿sí?, que identificaríamos con el ser en tanto una propiedad común a todas las cosas que hay en la realidad, o a todo cuanto es en la realidad, sino que ya el giro que hay que hacer es cómo se nos aparece, cómo comprendemos, bajo qué cosas presuponemos, ¿sí?, en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestras vivencias, en nuestra época, que nos permiten comprender una cosa como el ser, ¿sí? Entonces, por eso dice el sentido, cómo aparece un determinado fenómeno ante mi conciencia, cómo aparece a lo largo del tiempo y a través del tiempo, ¿sí?, a la existencia humana, al Dasein, ¿cierto?, ese sentido del ser. Pero a medida que vayamos comentando los parágrafos, se va a ir entendiendo mucho mejor los detalles de este asunto. Entonces, todo eso para simplemente explicar este párrafo preliminar. Dice, bueno, hay que replantearnos y tomar en serio la pregunta por el ser. El problema de la metafísica tradicional ha sido que siempre he intentado concebirlo como una cosa que está ahí fuera, que se puede aislar y estudiar en sus propiedades presentes, permanentes, fijas, quietas, ¿cierto? Como esa noción parmenídea del ser, como algo que no cambia, como algo fijo, algo que está ahí siempre presente. Entonces, para Heidegger, eso, digamos, permeó tanto la historia de la metafísica occidental que en prácticamente más de 2000 años, nadie se había tomado el trabajo de plantearlo desde otra perspectiva, ya no simplemente como qué es el ser, ¿sí?, como qué propiedades tiene, cómo lo aislamos y en qué se diferencia de otras cosas, sino dice cuál es su sentido, es decir, cómo se nos aparece, qué es lo que nos permite comprenderlo de una determinada manera, cuál es el horizonte, ¿sí? Así como la persona sabe lo que es una universidad, no simplemente al observar los edificios, sino que le da un sentido a esos edificios porque vive en un horizonte significativo que le permite decir, esos edificios son una universidad. De la misma manera, ¿qué es lo que nos permite comprender el ser en un determinado horizonte? Y ese horizonte sería el tiempo. Camila, Santiago, Jonathan. Camila, adelante. Profe, es que me había quedado con lo del tiempo. Creo Sí. que no lo entendí. ¿El tiempo es por lo que tardamos en comprender cierto fenómeno? No. ¿Algo? No tiene que ver con Bueno, duración o con medición del tiempo, que de hecho precisamente el cuestionamiento que Heidegger hace de cómo la filosofía ha entendido el tiempo, que siempre lo ha entendido como un objeto, ¿sí?, como una cosa de la que se pueden dar propiedades, ¿sí?, como como una sucesión que se puede dividir infinitamente, ¿sí?, como la famosa sucesión de ahoras, ¿sí? A una hora le sigue otra hora y otro y otro y otro, ¿sí? Y en la medida en que yo digo algo, ese algo dicho ya queda en el pasado porque siempre se están sucediendo esos ahoras, ¿sí? Para Heidegger esa sería una forma
objetivista, si se quiere decir así, metafísica tradicionalmente, de entender el tiempo. Entonces, no tiene que ver con duración, no tiene que ver con sucesión de horas, no tiene que ver con lo que tardamos en comprender, sino que tiene que ver con cómo de manera inmediata se da la vivencia del paso del tiempo para el ser humano, ¿cierto? De hecho, en la segunda sección de Ser y Tiempo, Heidegger comenta que antes de esa división objetiva en una sucesión de horas, digamos que el ser humano siempre medía el tiempo con base en determinadas vivencias. Entonces, la vivencia del amanecer y el atardecer, o la vivencia de las estaciones, o la vivencia de los cultivos y las cosechas, ¿cierto? Y ha sido, digamos, en esa clase de vivencias como el ser humano ha aprendido a comprender que existe una cosa llamada el tiempo. Entonces, eso es a lo que habría que apuntar, ¿sí? Las vivencias como la humanidad, ¿sí? Como el Dasein, como la existencia, entiende y comprende cada vez una cosa como el tiempo, ¿sí? Eso es a muy grandes rasgos, y yo sé que puede no ser muy fácil de entender. Tendríamos que leer todo Ser y Tiempo para tenerlo del todo claro, pero es más o menos eso. ¿Así está más claro, Camila? No. No. O sea, el aquí y el ahora. Ajá. Heidegger no piensa en secciones de tiempo, horas, ni días, ni años, sino el hoy y ya. No es que sea simplemente el hoy, sino que, a ver, para nosotros es claro una cosa como el pasado, el presente y el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? Es claro, sabemos más o menos qué es, pero no es que los seres humanos un día cualquiera se levantaron y ya tenían el concepto de pasado, presente y futuro, sino que esos conceptos de pasado, presente y futuro los derivaron, ¿sí?, de determinadas vivencias concretas, de determinadas vivencias inmediatas, como por ejemplo el día y la noche, ¿cierto? Entonces, la vivencia de que el día es distinto a la noche le hace concluir al ser humano algo como el paso del tiempo a través de los días. Entonces, el día y la noche constituyen la unidad del día, o las estaciones, ¿sí?, constituyen unas vivencias de división del paso del tiempo en una escala mayor. Y solamente a través de múltiples abstracciones que se van dando a lo largo del tiempo es que llegamos al concepto de un presente, un pasado, un futuro, una sucesión de horas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que dice Heidegger es, esas abstracciones, presente, pasado, futuro, segundos, minutos, horas, etcétera, son derivados de experiencias o de vivencias inmediatas, ¿sí?, que la humanidad ha tenido y con las cuales ha concebido el tiempo. Entonces, digamos, el tiempo del trabajo y el tiempo del ocio, ¿sí?, o el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha, o el día y la noche, ¿cierto? Son esas vivencias cotidianas, ¿sí? Heidegger le va a dar muchísima importancia a la cotidianidad por encima de la objetividad aislada de las cosas, sino cómo las vivimos cotidianamente, ¿sí? Nosotros no vivimos cotidianamente el tiempo como sucesión de horas. Nosotros vivimos cotidianamente el tiempo como la hora de la clase, como el día y la noche, o me cogió la tarde para ir a trabajar, o cosas así por el estilo. Son esas vivencias inmediatas de las que se derivan los conceptos abstractos del tiempo. Y si ese es el horizonte, ¿sí?, que nos permite comprender el ser, ¿sí?, ese tiempo
ese tiempo visto desde las vivencias inmediatas y cotidianas, entonces, cómo ello nos permite comprender o cómo ello nos permite que se nos aparezca una cosa como el ser y lo comprendamos con un determinado sentido. Entonces, ya el ser no es una cosa, ¿sí? El ser no es un ente, ¿sí? Que es precisamente lo que para Heidegger ha sido el prejuicio fundamental de la metafísica tradicional, ver el ser como un ente, ¿sí? Como un ente máximo, ¿sí? Como un ente fundamental que haría posible la existencia de los demás entes, sino dice como algo que se nos aparece con un cierto sentido, y un cierto sentido posibilitado por el horizonte del tiempo, tiempo que no es una cosa abstracta, sino que es una cosa que vivencial, que experimentamos en la cotidianidad, ¿cierto? Antes que decir presente, pasado y futuro, o sucesión de horas, decimos el día y la noche, o las estaciones, o el tiempo del trabajo y el tiempo del ocio, ¿sí? Entonces, de eso es de lo que se trata. ¿Así está un poquito mejor, Camila, o seguimos perplejos? No, profe, yo igual tenía entendido pues que el tiempo realmente no existía y es una medida que se inventó el hombre como para quizás organizar su mundo, pero pues no sabía que eso era lo que quería decir Heidegger, ya creo que ya entendí. Sí, claro, es las vivencias, ¿sí? Las vivencias de los momentos para cada cosa, o las vivencias por ejemplo, del crecimiento y del envejecimiento, ¿sí? Las experiencias de la siembra y la cosecha, o las experiencias del trabajo y el ocio, ¿sí? O digamos ya desde una visión más teológica, ¿sí? La vivencia de un tiempo que se debe dedicar a Dios, ¿sí? Por ejemplo, en la tradición judío-cristiana, ¿sí? La relación con Dios determinada por un cierto momento que por alguna razón se debe dedicar especialmente a él, ¿cierto? Eso, digamos, es lo más fundamental y lo más primario, antes que los segundos, las milésimas, las centésimas, los ahoras, o cosas así por el estilo, ¿sí? Esos conceptos abstractos, ¿sí? Son posibles gracias a las vivencias cotidianas que la humanidad ha vivido y con las cuales ha tenido la experiencia del tiempo. Santiago, adelante. Profe, sí, hola. Bueno, respecto a lo que usted mencionaba del Dasein, Sí, sí. a ver, se logra como percibir, o logro percibir una de las características que es entonces, claro, tiene en su ser una relación de ser con su ser, ¿cierto? Ajá. Es decir, que se comprende mediante en su ser. Y que, bueno, y que esta comprensión, digámoslo así, es precisamente, o no sé si estaré confundido, es precisamente como una determinación de ser del Dasein, ¿cierto? Y a ver, tengo una pregunta respecto a eso. ¿El Dasein se comprende a sí mismo desde su existencia, desde sus posibilidades, digámoslo, del ser? Sí. Y esa comprensión, dirá Heidegger, dice, es una comprensión de término medio, o sea, preliminar, es decir, algo que ya presuponemos, pero que hace falta, digamos, desarrollar qué es lo que hay detrás de esas vivencias inmediatas que nos hacen comprender el ser de una cierta manera y nos hacen comprender, así digamos, nosotros no nos demos cuenta, ¿sí? De una manera implícita, que nuestra existencia es algo que vamos haciendo, ¿cierto? No es algo que está determinado de una vez para siempre, como podría serlo el ser de la taza o del computador o de algún animal, sino que el Dasein, a diferencia de los otros entes, es el único que puede ser consciente de su existencia, de que su existencia es algo que debe ir haciendo, que no está determinada de una vez para siempre,
que a través de sus acciones, sus decisiones, la cultura en la que se encuentra, su existencia quiere una forma particular, ¿cierto? Y que elabora, ¿cierto? Y eso es, digamos, lo que hace del Dasein, ¿sí? De la existencia humana, ¿sí? Que podríamos traducir así, la existencia humana, como ese único ente que puede plantearse la pregunta por el sentido del ser. Pero eso lo iremos viendo con más detalle a medida que comentemos los parágrafos. Jonathan, ¿ibas a preguntar algo? Profe, sí, pero que quizás me arrepentí en cierto modo porque es una pregunta lo bastante general como para responderla y apresurada, dado que pues no hemos avanzado en cierta forma y profundizado en el tema de Heidegger. Y es la siguiente: ¿en qué se diferencian o cuál es el contraste que hace Heidegger con la fenomenología de Hegel, o la metafísica mejor de Hegel? Porque Sí. aquí, en cierta forma, con ese asunto del devenir, con ese asunto del movimiento, del conocimiento absoluto y el saber absoluto hegeliano, no logra apreciar cierto esbozo con este asunto del sentido del ser con Heidegger, o quizás sea Sí. una malinterpretación que yo esté haciendo en ese sentido, profe. No, no es del todo una mala interpretación. Vamos, ahí Heidegger sobre Hegel pensaba, digamos, que la metafísica, digamos, había alcanzado un estadio muy alto con la comprensión justamente de ese devenir, pero de todas maneras, y este es, digamos, algo que no les mencioné mucho sobre Hegel, ese devenir del saber en la conciencia a lo largo de la historia, ¿sí? Tiene una estructura lógica, ¿sí? Lógica no en el sentido como lo conocemos hoy en la filosofía, sino una suerte de metafísica, de estructura metafísica que habría, que estaría en el interior de ese devenir del saber en la conciencia humana. Ese es el tema de la ciencia de la lógica, ¿cierto? Que es como la segunda parte del sistema hegeliano. Si la fenomenología del espíritu es como la narración concreta de las etapas por las que va pasando la conciencia humana a medida que va adquiriendo más saber sobre la realidad y sobre sí mismo, pasando por la certeza sensible, la percepción, la autoconciencia, el señorío, la servidumbre, la religión, etcétera, finalizando con el saber absoluto, ¿sí? La ciencia de la lógica sería como la estructura abstracta, ¿sí? Netamente conceptual que hay detrás del desarrollo de esas etapas del saber. Y si la fenomenología ya les parecía difícil, la ciencia de la lógica es 10 veces peor, ¿cierto? Pero entonces Heidegger, por eso Heidegger incluso menciona la lógica de Hegel, ¿sí? Ya el solo hecho de que considere que hay una estructura, digamos, conceptual, ¿sí? Sustancial, entitativa, digámoslo así, detrás del desarrollo del saber en la conciencia humana, ya digamos todavía está cayendo en el prejuicio de buscar el fundamento de la realidad en un determinado ente, ¿sí? Llámese espíritu absoluto, llámese idea, llámese Dios, que sería como aquel que se va desplegando con una estructura lógica y que permite que el saber y la conciencia humana pase por determinadas etapas en su desarrollo. Entonces, para Heidegger, a pesar de que Hegel, digamos, supuso ciertamente un gran avance, ¿sí? Y para Heidegger, la metafísica va a llegar a su culmen con Nietzsche, ¿sí? Aunque sobre Nietzsche ya sí no me siento muy capacitado para comentar, pero con Hegel, digamos, ese es a muy grandes rasgos lo que piensa Heidegger.
sí, tuvo muy en cuenta el devenir y el sujeto y toda la cosa, pero todavía tenía la esperanza de hallar un ente estructural que determina y mueve el desarrollo de ese saber en la conciencia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la fenomenología de Hegel, si bien tiene puntos en común con la fenomenología de Husserl y la manera como Heidegger, digamos, reinterpreta la fenomenología de Husserl, no deja también de tener sus diferencias fundamentales, ¿cierto? Por ejemplo, no deja de tener sus diferencias fundamentales. Por ejemplo, esa noción de intencionalidad, ¿sí? Hegel no desarrolla tal cosa como una intencionalidad, ¿sí? Como esa correlación conciencia-objeto, ¿sí? Igual, tendría que profundizar más, tendría que investigar más sobre las diferencias entre la fenomenología de Hegel y la de Husserl, ¿sí? Pero sé que existen diferencias fundamentales. Así está bien, Jonathan. Claro que sí, profe, muchas gracias. Listo, Andrés, adelante. Bueno, profe, yo lo que quiero es como organizar un poco mis ideas porque estoy algo enredado. Sí. Entonces, bueno, yo el concepto de Dasein lo había estudiado un poco en Heidegger en Carta sobre el Humanismo hace un par de semestres. Sí. Cierto, yo entiendo que el Dasein significa que es pues no sé, es como el sujeto o el ser que está ahí expuesto en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Sí. O sea, que está expuesto, que vive. No sé si hasta ahí estoy bien, estoy claro. Sí, lo que pasa es que, claro, si uno se pone muy scholar, muy academicista con los detalles más detallados de un autor, alguna diferencia va a encontrar entre cómo Heidegger está entendiendo el Dasein en la Carta sobre el Humanismo y a cómo lo está entendiendo en Ser y Tiempo. Pero si somos un poquito más superficiales o más generales, esa definición que da, pues sí, coincide con la manera como lo trata en Ser y Tiempo. Lo que pasa es que en la Carta sobre el Humanismo ya ha replanteado muchos asuntos y ha criticado muchos asuntos que desarrolla en Ser y Tiempo, ¿cierto? Como el hecho de que el Dasein todavía tenga una carga significativa de la metafísica tradicional, porque al buscar la estructura fundamental de la existencia humana, ya solo con eso está intentando cosificarla, si se quiere decir así, u objetivarla, y eso, digamos, en la Carta sobre el Humanismo y en otros textos del segundo Heidegger, ya se va a poner un poco como en tela de juicio. Por eso digo, si nos ponemos demasiado scholars, alguna diferencia vamos a encontrar, pero como la idea no es ser scholars de Heidegger, sino pues ver el rol que juega en la historia de la filosofía, concretamente en la metafísica, pues no hay ningún problema. Bueno, en un rato, sí. Qué pena, qué pena. No, yo quería también hacer otra pregunta, pero sí. Pues primero, pues para mí, yo creo que lo que me centraliza un poco en el tema de Heidegger en cuanto al Dasein, pues aquí lo trato más desde Carta sobre el Humanismo, es que él, por ejemplo, trataba de expresar que es como ese ser que está totalmente liberado de estructuras como que lo conforman o que lo definen o lo limitan, ¿cierto? Entonces como que es ese ser que está ahí presente y que puede ser en cuanto a cómo él quiere que sea, ¿cierto? Que va abriendo y desocultando la realidad, pero a través del lenguaje, no a través de estructuras previas. De ahí que diga que el lenguaje es la casa del ser, ¿sí? Al principio de la Carta sobre el Humanismo. Y la otra cosa es en cuanto a la diferencia entre ser y ente, porque bueno, uno ve que por ejemplo para Aristóteles se pueden considerar como sinónimos, ¿cierto? Ser como un sinónimo pues de entidad o de ente, ¿cierto? Sí. Pero yo pues tengo como la percepción
en que para Heidegger es totalmente, bueno, totalmente no, pero sí hay como ciertas diferencias entre el concepto de ser y el concepto de ente, ¿cierto? Como si el ser fuese algo más universal y que determina propiamente al ente, y el ente es como algo más particular. No sé si estoy ahí equivocado. Esa es la famosa diferencia ontológica, que es una de las nociones centrales de la filosofía de Heidegger, la diferencia entre lo óntico, ¿sí? O sea, que refiere a ente, y lo ontológico, que sería como la condición de posibilidad de ese ente, ¿sí? Diciéndolo a muy grandes rasgos. Claro, lo óntico refiere a los entes, a sus esencias, tal como los trataría, pues, por ejemplo, un Aristóteles, pero lo ontológico es algo que está incluso más allá, que es como más fundamental que lo simplemente óntico, sino que sería como lo que hace posible que identifiquemos entes y que podamos identificar sus esencias y cómo se relacionan con las esencias de los demás entes, ¿sí? Sé que hay mucho más de fondo, pero es básicamente esa diferencia entre lo óntico y lo ontológico, ¿sí? Si ustedes miran los parágrafos 3 y 4, que son precisamente la primacía ontológica de la pregunta por el ser y la primacía óntica de la pregunta por el ser, se puede notar que esa primacía ontológica tiene que ver con la fundamentación, ¿sí? O lo que hace posible que nosotros identifiquemos aspectos de la realidad y los identifiquemos como determinados entes, ¿sí? Que es lo que sucede, por ejemplo, en las ciencias particulares. Mientras que esa primacía óntica refiere al Dasein como ente, ¿sí? Que es capaz de hacer presente la cuestión del ser y de la existencia. Pero eso lo veremos con más detalle el viernes, ¿sí? En un rato tengo una clase igualmente compleja sobre Thomas Kuhn, así que necesito un descanso. Así que dejémoslo hasta aquí por el día de hoy, y el viernes comentamos con más detalle, ahora sí, los 4 parágrafos que tenemos para esta semana. Y esta semana también tendremos el segundo taller, pero el viernes les comentaré en qué consiste. ¿Listo? Así que bueno, los de teoría nos vemos ahorita, y los demás, pues feliz mañana y nos vemos el viernes. Profe, gracias. Que les vaya bien con los paradigmas ahorita. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Profe, el viernes no estamos en jornada, o no sé, jornadas filosóficas. Verdad que sí, vamos a estar en jornadas, aunque pues igual tengo que mirar el correo. Hasta ahora no nos han dicho que prioricemos las jornadas sobre las clases. Si nos dicen que lo prioricemos, pues listo, asistimos a las jornadas y no hay problema. Si no, pues no, ya queda, digamos, a criterio de cada uno si asiste a la clase o si asiste a las jornadas, no hay ningún problema. Igual, todavía no sea ciencia cierta. Yo creo, el año pasado creo que sí nos pidieron que priorizáramos las jornadas. Igual yo les aviso, ¿listo? Dale, profe, listo, gracias. Listo, que estés bien.